Waldo, vamos. Cuidado con el jugo ahí, o sea, ya caes. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión de hoy día. Buenos días a todos los que están presentes y a los que están en forma virtual. Y entre ellos, nuestro expositor, que tuvo un inconveniente de poder asistir en forma física con nosotros, pero lo va a hacer en la forma que lo estamos viendo ahí en pantalla. No sé si valdrá la pena presentar a Juan Pablo Torres, pero él es doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile. Es un pediatra infectólogo, profesor asociado del departamento y pertenece al Centro de Investigaciones Clínicas Avanzadas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es vicedecano de la Facultad de Medicina. Juan Pablo nos va a hacer una charla sobre un tema en el cual él es el centro de investigación sobre el virus incisional, lecciones aprendidas y próximos desafíos. Juan Pablo, cuando quieras, muchas gracias Sí, por tu presencia. no, al contrario, muchas gracias, doctor Wolf. Gracias por la invitación a participar en la reunión. Lamentablemente tuve un problema de un diente, una cirugía y estoy en reposo, así que pero había un compromiso de hacer esta reunión y afortunadamente existen las posibilidades de hacerlo. Bueno, voy a pasar a presentar entonces sobre virus respiratorio sincicial. Ya lo hemos hablado antes, así que no es la idea volver a presentar lo mismo, sino que más bien tratar de hacer un enfoque hacia hallazgos más recientes, un poco pensar y reflexionar sobre los desafíos y también cómo los estamos enfrentando en base a qué evidencia. Y bueno, si vamos primero a las lecciones, no necesitamos en un auditorio como este recordar cómo eran nuestra estacionalidad del virus respiratorio sincicial. Aquí está las curvas de virus sincicial en las columnas grises de todos los inviernos de los últimos 10 años, más o menos, el 2016 hasta el año 2023, en donde la costumbre era ver estos pics, estas pirámides con puntas aguzadas, en donde teníamos, ¿no es cierto?, gran cantidad de pacientes en los servicios de urgencia, en pediatría, en las UTI. Y quizás la primera lección aprendida es cómo en Chile se ha ido dando vuelta a esta situación y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con infección respiratoria aguda grave, virus sincicial en personas, niños menores de un año, se puede ver cómo desde que parte la estrategia de prevención con el anticuerpo monoclonal, con nirsevimab, estas pirámides y estas puntas, ¿no es cierto?, se decapitan y pasan a ser bastante aplanadas, por lo menos en la infección respiratoria aguda grave, en el cuadro, ¿no es cierto?, más severo, desapareciendo las columnas azules y naranjas, que son las que corresponden al rango etario entre 0,3 y 3 a 6 meses, que son los elegibles para recibir justamente el anticuerpo monoclonal. Vemos también, y esto ha sido ampliamente difundido, ¿no es cierto?, que hemos sido capaces en el país de prácticamente abolir los casos de muerte asociados a virus respiratorio sincicial en niños menores de un año ya en las últimas dos campañas de invierno, 2024-2025, hasta el momento, año 2026, si bien todavía no aumenta la circulación de virus respiratorio sincicial, todavía vamos también en esa condición, pero realmente increíble ver de que con una estrategia de este estilo, ¿no es cierto?, se puede abolir niños que morían antes por esta infección, que es todavía en el mundo la principal infección que afecta a nuestra infancia, la que más produce hospitalización en los lactantes más pequeños, sobre todo en los menores de 6 meses, y ver este resultado de esta manera.
Vemos también y aprendimos, otra de las lecciones aprendidas es que una estrategia como esta tiene un altísimo impacto en la hospitalización de virus respiratorio sincicial. Aquí podemos ver a la izquierda cómo en comparación la hospitalización acumulada BRS por estación 2019, 22 y 23 en los elegibles, vale decir en los menores de 6 meses, cómo cae drásticamente, ¿no es cierto?, el año ya 2024 en respecto y en comparación con las estaciones anteriores. El virus sigue circulando, así que no hay una abolición de la circulación del virus y de hecho por eso a la derecha podemos ver de que en niños no elegibles o mayores de 6 meses van a haber cuadros, va a haber circulación del virus, va a haber infección, va a haber hospitalización, pero los niños en general mayores de 6 meses tienden a no tener cuadros tan graves. Ya vamos a ver también algunas dudas que puedan plantearse respecto a eso. Pero es importante ver de que cae drásticamente la hospitalización, el virus sigue circulando, así que no acumula susceptible. Eso ocurrió el año 2024 y el año 2025 prácticamente se repite la figura, es muy parecida a la que les estaba mostrando recién, en donde si ustedes ven el número de hospitalizaciones en barras para el año 2025 acumuladas BRS es prácticamente similar a la línea que se ve aquí abajo en un color rojizo para el año 2024. O sea, se replica el resultado de reducción en porcentajes de reducción que son bastante similares y se mantiene, ¿no es cierto?, la circulación del virus. De hecho, el año 2025 tuvimos más circulación y más casos de virus respiratorio sincicial. Sin embargo, en la población elegible se mantuvo la protección en números totales o crudos, digamos, tal como lo muestra aquí el Ministerio de Salud al cierre de la campaña 2025, se puede ver cuál era el escenario del antes, en donde en los menores de 6 meses, y esto hasta semana epidemiológica 30, ¿no es cierto?, estábamos acostumbrados a tener miles de hospitalizaciones. Estos son egresos, digamos, niños que estuvieron hospitalizados y que egresaron en el orden de los 4.000, 5.000 hasta el año 2023 y desde que parte la estrategia de manera consistente, tanto el año 2024 como 2025 caen con una reducción relativa en comparación a los otros años anteriores que va entre una reducción de un 83 hasta un poco más de un 87%. Nosotros, bueno, todo esto ha sido, afortunadamente, Chile ha tenido un rol muy protagónico en generar datos, en generar evidencia, ya me voy a referir muy brevemente a eso. Esto está publicado en Lancet Infectious Disease. Entonces, también otra de las lecciones aprendidas es que una cosa es todo este impacto, el impacto es lo que se ve en vida real. Se establece la estrategia, desaparecen las muertes, disminuye la ira grave, significativamente caen las hospitalizaciones, pero hay formas también rigurosas de medir la efectividad, que es en el fondo el impacto, no el impacto, sino que al comparar el grupo inmunizado versus el grupo no inmunizado, en este caso con el anticuerpo monoclonal, y ahí aprendimos que la efectividad que tiene una estrategia como la que ha establecido Chile para la hospitalización por infección respiratoria aguda baja por VRS o la hospitalización en UTI o en intensivo pediátrico por virus respiratorio sincicial es también muy alta, del orden del 76, entre el 76 hasta casi el 85%. También observándose un impacto en la hospitalización de neumonía a toda causa, incluso de toda causa hospitalización en este grupo etario, que es bastante importante, entre un 66 y un 47, casi 48% respectivamente. Y también aprendimos que, y eso era algo relativamente esperable, ya teníamos la experiencia con palivizumab, que era un anticuerpo monoclonal también bastante bueno contra sincicial, pero que requería 5 dosis y no solo 5 dosis, sino que casi 5 millones de pesos por cada uno de los niños que se inmunizaban. Entonces estaba muy focalizado a grupos de riesgo. Aquí en este caso está la publicación oficial del Instituto de Salud Pública después de todo el año o de toda la campaña 2024, después de más de 163.000 dosis administradas. La verdad es que no hubo ninguna bandera de alerta respecto a la seguridad, más bien al contrario. Hay un sistema de farmacovigilancia en Chile que funciona para las vacunas, también para nirsevimab. Se revisan los ESAVI, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Se van revisando los que pueden ser graves y se ve si es atribuible o no, en este caso, a este producto. La verdad es que solo uno fue declarado como compatible con nirsevimab de estos más de 160.000 dosis, así que muy seguro, una enopatía local en relación al sitio de punción, así que eso también es una buena noticia, una buena lección aprendida.
Y por último, creo que también es muy importante poder entender el entorno en el cual, si es que como país armamos ese entorno, podemos ser muy potentes respecto a generar datos, a generar evidencia y que esa evidencia sirva, retroalimente, la toma de decisiones en la política pública para que tengamos, ojalá, la mejor estrategia, la más eficiente, la que más pueda ahorrar, la que más pueda proteger niños, etcétera. Y eso se dio, lo hemos comentado también en situaciones anteriores, gracias a grupos que empezaron a interactuar ya desde la pandemia, en este caso puntual entre el Ministerio de Salud y sus equipos, el DEIS, el doctor Jorge Pacheco, Javier Aburgo, han tenido un rol muy importante y muy protagónico en esto junto con todos los otros equipos del MinSal, pero también que se acerque la posibilidad de hacer análisis potente de datos con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, con un centro de excelencia alojado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en donde se constituyen grupos de trabajo para, de manera anonimizada, poder disponer de los datos del país, juntar las bases de datos que sean interoperables, digamos, entre la base de datos del registro civil, del registro nacional de inmunizaciones, la base de datos de egreso, para ir generando datos como, más recientes, como los que también les voy a mostrar a continuación. Y sin duda todo esto apoyado por el Programa Nacional de Inmunizaciones, que tenemos que cuidarlo mucho, que trabaja y funciona muy bien desde la punta norte hasta el extremo sur de nuestro país, el comité asesor de vacunas, el personal de cada vacunatorio, la sociedad científica, el compromiso de las madres y los padres en ir a inmunizar a sus niños y por supuesto de otras instituciones de todo tipo, otras universidades, otros institutos que han colaborado para que generemos datos y evidencia y podamos también haber medido el impacto que ha tenido esta estrategia en Chile. Eso es muy importante porque a nivel científico y también académico, no solamente lo que más nos importa, que es el impacto clínico y sobre la red asistencial que acabamos de revisar, también Chile ha liderado la gestión de datos de su estrategia que han servido para otros países para discutir estos temas y eventualmente para países como Paraguay, que siguió una estrategia similar a la chilena. También el año 2025 cierra una campaña de invierno por primera vez en su historia usando el anticuerpo monoclonal Nirsevimab sin ningún niño fallecido por virus respiratorio sincicial. Y eso fue reconocido internacionalmente, ahí está el código QR, aquí está la publicación que salen de estos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Y en donde una revista tan importante como The Lancet reconoce en su portada, digamos, ahora el mes de noviembre pasado, esta estrategia chilena, con esta portada que es muy bonita, que representa a un niño, ¿no es cierto?, cuidándose, abrazando, en este caso, el monoclonal, una sábana, un pañal, ¿no es cierto?, de la forma de Latinoamérica. Así que podemos hacer buena ciencia y de muy buena calidad de generación de datos en Chile. Y eso que sea un aporte no solo para nosotros, sino que también para otros países. Pero bueno, y todo esto finalmente entonces es gracias a haber establecido esta estrategia nacional con un uso universal de Nirsevimab. Uso universal se refiere, por un lado, a que fue una estrategia del Estado, así que es gratuita, no tiene costo para nadie, ni para el sistema público, ni para niños del sistema privado. Se refiere también, al ser universal, a que cubrimos una cohorte completa de recién nacidos de un año, que son cada vez menos, vamos más o menos un poco más de 130.000 niños que nacen cada año en Chile, no por año calendario de 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sino que se hace de manera desfasada, cubriendo a los recién nacidos en temporada de circulación de BRS, se ponen unos meses antes, unos meses después del pic, que habitualmente era en julio, así que el 2024 la campaña partió el 1 de abril y terminó el 31 de septiembre aproximadamente del año 2024, para que el año 2025-26 se anticipó un poquito antes para hacerlo calzar con la campaña de inmunización de los otros virus de invierno como COVID e influenza, así que 25-26 partió el 1 de marzo hasta el 31 de septiembre. Entonces cubrimos a todos los recién nacidos que nazcan entre esas fechas, 1 de marzo y 31 de septiembre, e invitamos también a que se inmunicen, ojalá,
al 1 de marzo o lo antes posible los niños nacidos del 1 de octubre del año anterior, que son menores de 6 meses. Entonces, con eso completamos la corte finalmente de recién nacidos de 1 año. Y además se suma un tercer grupo que es más pequeñito, que eran los que antes recibían palivizumab, básicamente los que tenían cardiopatías hemodinámicamente significativas que eran prematuros, con seguridad bajo las 32 semanas, algunos años han sido bajo 33, bajo 34 semanas de edad gestacional. Esos niños pueden recibir el anticuerpo monoclonal no solamente si son menores de 6 meses, sino que si es que son menores de 24 meses, así que por un equivalente a 2 estaciones de circulación del virus, y eso se ha ido ampliando a otros grupos de riesgo, como son niños inmunocomprometidos. Ya podemos discutir un poco más de eso. Pero esa fue la estrategia que se establece y es la que explica entonces estos resultados de impacto y efectividad que acabamos de revisar. Pero quiero comentar con ustedes datos más recientes y desafíos, como dice también la presentación, y dudas que nos van a surgir naturalmente respecto a una estrategia que hasta este momento ha sido muy exitosa, pero que queremos que ojalá siga siendo así, o que no cambie, o que no nos dé novedades en el camino. Entonces, ¿qué más hemos ido aprendiendo recientemente? Una de las cosas y datos que voy a compartir con ustedes, son todos datos generados acá en Chile, tiene que ver con la seguridad que podría tener la administración de nirsevimab en prematuros y en especial a los menores de 1.000 gramos. Esta es una línea que es liderada por la doctora Yanina Izquierdo en el hospital, en la maternidad del hospital Barros Luco, junto con otros autores y parte de un grupo de trabajo. También están involucrados ex becados de infectología de nuestro programa de infectología pediátrica. Y la primera publicación salió el año pasado, en agosto del año 2025. Se revisó más de 103 prematuros que ingresaron a la unidad neonatal del Hospital Barros Luco Trudó, y se vio, por un lado, que prácticamente todos ellos fueron inmunizados, casi un 94%, y que se inmunizaron con una mediana de 3 días, o sea, prácticamente nacían y a los 3 días ya estaban inmunizados, lo cual es muy bueno porque así, si eventualmente hubiera un brote, que a veces ocurren, de virus respiratorio sincicial en una neonatal, ya están protegidos lo antes posible. Esto ha sido debate. Por ejemplo, los americanos piensan que esto podría ser administrado como están en incubadora o están en una unidad neonatal cuando se vayan de alta. Nuestra postura ha sido más bien de que se inmunicen lo antes posible, porque el anticuerpo monoclonal ya sabemos que desde que es administrado va a proteger por 6 meses, así que sea lo antes posible. No hubo mayores riesgos de apnea u otros eventos adversos. Esta línea ha seguido la próxima semana en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica. La doctora Izquierdo va a presentar los datos 2024 y 2025, ya no con 100 prematuros, sino que con prácticamente 250 prematuros que fueron seguidos por vigilancia activa cuando se administró nirsevimab. Y lo que se puede destacar, tal como se vio en la primera experiencia con menos de la mitad de los pacientes, es de que no hay al administrarlo preocupación en la administración de nirsevimab en prematuro en cuanto a eventos locales, ni tampoco en cuanto a anafilaxia, en cuanto a convulsiones. Sí hay un porcentaje cercano al 7% en que pueden tener algún pic febril, pero que es más bien transitorio, y también en un porcentaje menor al 7% de niños que son prematuros, que pueden presentar algún episodio de apnea, pero son niños que en general o tenían antecedentes de apnea previo a la administración de nirsevimab o fueron episodios de apnea que respondieron al estímulo táctil. Así que si ustedes ven la temporalidad, cuando llegan los niños, tanto el 2024 como 2025, reciben a los 3 días su nirsevimab, es bastante seguro, y los datos en menores de 1.000 gramos también. El mensaje, en base a la evidencia que se ha ido generando, y como les digo acá en Chile, es que ojalá los prematuros, independientes de su edad gestacional o de su peso, sean inmunizados lo antes posible. También recientemente, esto acaba de ser publicado el mes pasado, en abril, en la revista JAMA Network Open, ver cómo es la efectividad y el impacto de nirsevimab, pero ya no en la población general como lo revisamos, en lo que está publicado en Lancet Infectious Disease, sino que ahora en los niños de riesgo, en los que recibían antes palivizumab, para ver si nirsevimab es tan bueno como era palivizumab o podría ser eventualmente
mejor. Como les digo, ahí está la referencia. Esto fue publicado hace menos de un mes en Llama Network Open y lo que se puede ver, y esto es importante porque Chile al tener estas bases de datos tan grandes puede hacer este tipo de análisis, porque si no, por ejemplo, en países como en España, el doctor Federico Martínez Torres, que tiene muy buenos trabajos también de la experiencia en Nirsevimab en Galicia, pero la Corte de Galicia son alrededor de 10.000 niños cada año inmunizados. En Chile son más de 130, 150.000 niños, entonces se pueden llegar a hacer este tipo de análisis. Y lo que se ve es que en vida real, como en términos de efectividad, o sea, lo que se vio el año 2024 tomando la corte de estos niños de alto riesgo, ya fueran pretérminos extremos o niños con cardiopatías congénitas, vean ustedes, por ejemplo, para los niños con cardiopatías congénitas, la efectividad de Nirsevimab en prevenir hospitalización por sincicial es extremadamente alta, de un 96%, con cifras que van, ¿no es cierto?, similares a la población. Puede llamar la atención que en prematuros extremos, sobre todo los menores de 32, como que cayera un poquito, un 66% casi, pero tiene que ver con que muchos de estos niños pretérminos menores de 32 semanas, cuando tienen BRS, fueron hospitalizados, pero fueron hospitalizados para observación probablemente clínica. Obviamente cualquiera de nosotros se preocuparía, porque fueron hospitalizaciones cortas de 1 o 2 días en una mediana edad, entonces no tienen que ver con una severidad, sino que probablemente más bien con una cautela. Y si uno ve no la efectividad, que como les digo se calcula de manera rigurosa comparando inmunizado versus no inmunizado, sino que en términos de impacto, por ejemplo, en evitar casos de hospitalización y la reducción relativa a hospitalización fue un 81% en esta población de riesgo en comparación con la estación 2022 y 2023 en que Chile no usaba Nirsevimab. Lo interesante de esto es que esos niños, el año 2022 y 2023, estas poblaciones de riesgo, ya eran elegibles para usar palivizumab, así que este efecto podría ser aún superior. Y probablemente tenga que ver con que obviamente es mucho más fácil administrar una sola dosis de monoclonal como se administra Nirsevimab en vez de las 5 dosis que hay que seguir y a tener mejores coberturas, vamos a tener también mejores resultados, no solo en la población en general, sino que estamos protegiendo también mejor a los que pueden tener más riesgo todavía, como son los que eran indicativos antes o elegibles para recibir palivizumab y que ahora reciben NIRS. Otro resultado reciente y que era todo un desafío porque no fue fácil en Chile convencernos, digamos, de poder establecer una estrategia que sabemos costaba 45 millones de dólares, 45.000 millones de pesos, que puede ser parte importante del presupuesto como casi de todo el PNI, del Programa Nacional de Inmunización en Chile, agregarle algo tan caro si es que iba a valer la pena, ahora no obviamente en términos clínicos, que no hay duda y que los acabamos de revisar, sino que en términos de si es que esto se podía generar como un beneficio o un ahorro. Esto está, como les digo, recientemente publicado, también hace menos de un mes, por este mismo grupo de trabajo. Esto lo publicamos en Lancet Regional Health y lo que se vio fue lo siguiente, para todo el año 2024. Y está resumido, voy a mostrar solamente esta tabla, en donde lo que se ve es de que, como les decía, Chile, para comprar las dosis de Nirsevimab e implementarlo en su campaña, eso tuvo un costo un poquito superior a los 45 millones de dólares, o sea, más o menos cercano a los 45.000 millones de pesos. Lo interesante, y esto pueden ver la metodología si quieren, porque se hace de una manera extremadamente potente y rigurosa, se ve cuántos fueron los casos evitados, por ejemplo, de licencias médicas, no maternales, porque todas las madres obviamente la tienen al nacer sus hijos, sino que licencia por un niño menor de un año, atenciones médicas en servicio de urgencia, pero principalmente los días cama evitados en básico, medio o UTI en pediatría, más lo que antes usaba Chile igual para comprar palivizumab, pero que ahora lo ocupa lo traspasa para comprar NIRSE, todo eso tenía un costo de 68 millones de dólares. Entonces, lo que pasa es que Chile invirtió 45 millones de dólares al inicio del año 2024,
ahorró más de 68 millones de dólares, por lo tanto, a fines de ese mismo año se genera un beneficio neto positivo de más de 23 millones de dólares. Por supuesto que esos 23 millones de dólares no todos favorecen o van al ahorro del sistema público, también el sistema privado se ve beneficiado, pero al menos 15 millones y medio de dólares de beneficio neto van en directo beneficio del sistema público. Entonces estamos hablando de una estrategia que es tremendamente costo ahorrativa y tener este tipo de datos es muy importante obviamente para poder seguir o manteniendo la estrategia o tener una discusión para ver cómo optimizarla en el futuro. Y también otra, entre lección y aprendizaje, es ver de que haber tenido ambos grupos, los recién nacidos, ir inmunizando a los recién nacidos que nacen durante la temporada entre marzo y septiembre, pero también el grupo catch-up, que son los menores de 6 meses que nacieron desde el 1 de octubre del año pasado, ese grupo también es extremadamente importante. Aquí lo que muestra el artículo es de que más de la mitad de los ahorros, más del 53% de todos los ahorros que genera la estrategia de prevención de Nirsevimab provienen del grupo catch-up, provienen de este grupo menor de 6 meses que es invitado, digamos, a ser inmunizado al inicio de la campaña. Y también va de la mano de que aproximadamente la mitad de la reducción de la hospitalización también, incluso un poquito más, que se evita gracias a la estrategia, es por tener este grupo catch-up menores de 6 meses. Entonces vamos viendo otros, no cosas que hemos aprendido recientemente, sino que también otros próximos desafíos y preguntas que surgen respecto a una estrategia tan amplia como esta, que es muy natural tenerla. Uno de los principales desafíos, diría yo, es que podamos ser capaces de mantener las coberturas, porque podemos tener el producto disponible, pero si no llega a ser administrado a los brazos de los niños a tiempo, eso puede ser un problema. Las coberturas en Chile han sido, la verdad, extremadamente buenas y probablemente las mejores del mundo. Para el año 2024, que es lo que se ve aquí en el gráfico en amarillo, cómo se fueron inmunizando desde el 1 de abril, la dinámica hasta el primero hasta fines de octubre del año 2024, los recién nacidos en temporada fue muy parejo y alcanzó casi un 98%. Y lo más desafiante, que es inmunizar a este grupo catch-up, nos tomó 2 meses más o menos. Nos toma más o menos 2 meses en tener una cobertura ya más adecuada. Como el 2024 partió desde abril, 25, 26 desde marzo, se está logrando bastante bien, sobre el 90% el año 2024. Y si vemos los datos de cobertura 2025, suben a 98,8% en recién nacido en temporada, 92,7% en el grupo catch-up, dando un global de un 96,1%. Y si revisamos los datos hasta ayer, porque las coberturas en Iximab están disponibles en la página days.minsal.cl en tiempo real, digamos, día a día. Hasta ayer veíamos una cobertura del 98,6% en recién nacido en temporada, del 93,7% en lactantes nacidos desde octubre, en este caso el año 2025, y como no ha terminado la campaña, digamos, todos estimamos de que vamos a tener una cobertura al menos similar a la del año pasado, cercana al 96%, lo cual es extremadamente bueno, pero también es extremadamente importante mantener, sobre todo nosotros como personal de salud, los mensajes de cuidarnos y de cuidar a nuestros niños, porque en la medida que se vaya o se pudiera perder la percepción de riesgo que tiene el BRS al no ver lo que veíamos antes, que era la campaña invierno, y ustedes se recordarán que antiguamente veíamos siempre en las noticias, en esta época ya empezábamos, y más todavía en el invierno, a ver las imágenes de los niños con las cunas en los servicios de urgencia, saturándose, ¿no es cierto?, etcétera, esas imágenes que han desaparecido pueden ser en el fondo responsables de que descuidemos las coberturas. Así que ojalá eso no ocurra, transmitamos estos buenos mensajes, tengamos estos datos para transmitirlos porque hay que cautelar. Otra pregunta que surge también es que normalmente se ha dicho de que Nirsevimab este tipo de anticuerpos monoclonales puede otorgar una protección por la temporada, por 6 meses. Eso sí está muy bien demostrado de que desde que un niño recibe Nirsevimab va a estar, ¿no es cierto? Y es muy lineal, no decae en el tiempo, la protección que pueda tener por 6 meses. Pero la pregunta es si es que esto pudiera durar un poco más, quizá el anticuerpo monoclonal pudiera durar un poco más.
a comienzos de este año, el año 2026, también en Lancet salió publicada la experiencia de, como les decía yo, de Galicia, del equipo del doctor Federico Martínez Torres, y ahí lo que él vio es que los niños que en la primera temporada, cuando partió entre el 2023 y 2024, la estrategia con Nirsevimab, similar a la chilena, es igual a la chilena, en Galicia, ellos vieron una reducción en la hospitalización BRS por neumonía de un 85%. Pero si ellos seguían a la cohorte de niños que había sido inmunizada la primera vez que usaron Nirsevimab y los seguían hacia un segundo año a esos mismos niños, veían de que en ese mismo grupo, ya siendo más grandes, tenían también menos hospitalización si que lo comparaban con lo que ocurría con años anteriores en niños que nunca fueron inmunizados con Nirsevimab y que no era despreciable, era como un 50% todavía esa protección. Entonces surgió la pregunta de que quizás es porque un niño que recibe Nirsevimab, esa protección no le dura 6 meses, sino que le podría durar, en este caso, más de un año y medio. Y bueno, eso fue parte de lo que se podría plantear, ¿no es cierto?, en el estudio del doctor Federico Martínez Torres. En Chile hemos estado muy atentos a esto. No sé si probablemente nos alcanza a ver muy bien. Estos son datos extremadamente recientes. Los vamos a presentar la próxima semana también en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica y son muy interesantes porque aquí lo que se hizo fue ver la efectividad, lo mismo. Vimos y seguimos, claro que de manera rigurosa, de manera pareada, 40.000 niños que fueron inmunizados el año 2024 con Nirsevimab versus, ¿no es cierto?, otros, se hace un pareo con otros niños más, para ver si es que en el fondo hay efectividad y proteger contra hospitalización BRS o hospitalización en UTI por BRS en la cohorte de niños, en 40.000 niños que recibieron Nirsevimab el 2024 y que después del 2025 ya eran más grandes y no lo recibieron. Y lo que podemos anticipar es de que no hubo una efectividad. Ustedes pueden ver que los valores son incluso negativos, pero en realidad no son significativos. Y si tomamos la cohorte completa, los 150.000 niños, tampoco se ve de que hay un efecto o una efectividad en proteger contra hospitalización BRS, hospitalización en UTI en el año siguiente, ya cuando son más grandes. Así que no sería este efecto que sí se ve explicado probablemente porque el producto dure más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es que algo que estamos encontrando y que es muy interesante es que podría haber un efecto que a nivel poblacional, al proteger contra Nirsevimab, ¿no es cierto?, a tantos niños, pudiera haber un efecto en población no inmunizada. Con estudios de métodos de control sintético, que, insisto, son muy rigurosos, no alcanzo por tiempo a explicar, pero si ustedes ven aquí, básicamente, la hospitalización de niños de 1 a 5 años, de 1 a 5 años, y que se hospitalicen en pediatría o en unidades de cuidados intensivos, solo por ver los datos, que las líneas reales son las azules, los días cama de hospitalización pediátrica o pediátrica UTI, ustedes pueden ver de que hay una decapitación del PIC. No tan grande como el que veíamos, digamos, los que reciben Nirsevimab, pero niños de 1 a 5 años que el 2024 no tuvieron ni por si acaso la posibilidad de recibir Nirsevimab, porque estaban fuera del rango de edad. Si uno lo compara con la línea amarilla, que es lo que hubiera ocurrido en días cama pediátricas y pediátricas UTI, si es que no hubiéramos usado Nirsevimab, hay una disminución. Entonces estamos observando de que hay un impacto, hay un efecto en niños de 1 a 5 años que no reciben Nirsevimab y probablemente es una especie de efecto rebaño. Es muy importante, sobre todo en los rangos etarios de 1, 2 hasta los 3, se mantiene hasta los 5 de manera significativa, se ha mantenido por los 2 años, tanto 24 como 25, y se ha mantenido tanto a nivel de hospitalización en pediatría básico medio o pediatría UTI. Quizás eso es lo que podría estar explicando de que niños ya después no inmunizados pudieran igual ver un beneficio de que los más pequeñitos sí sean inmunizados. En el caso de Chile, eso sí, esto se observa, probablemente porque estamos teniendo coberturas también extremadamente altas. Quizás al no tener coberturas tan altas, este efecto en no inmunizados se pudiera perder. Pero muy interesante, entonces, ver este hallazgo y, como les digo, viene desde Chile.
Y obviamente, hallazgos como este pueden explicar también que pudieran haber aún más ahorros de los que pensábamos, porque al evitar hospitalizaciones, no solo en los que reciben nirsevimab, sino que también en este tipo de efecto rebaño en niños un poco mayores que no reciben nirsevimab, pero se ven beneficiados, también puede haber un efecto, ¿no es cierto?, respecto a ahorros en cuanto a hospitalización principalmente, que también pueden alcanzar, como ven ustedes ahí, varios millones de dólares adicionales, lo cual también es una buena noticia. Otra pregunta que estamos todos bastante expectantes a ver es si es que pudiera haber un efecto a largo plazo, o sea, niños que fueron protegidos en sus primeros 6 meses de vida, por ejemplo, en esta campaña, si vamos a tener menos niños que queden con esta asma o con este wheezing, que en un porcentaje no menor tendían a quedar cuando tenían la infección en los primeros meses de vida y que le podía durar varios años esta condición de ser más hiper reactivo o tener esta asma. Todavía no hay muchos datos. En la misma publicación del doctor Federico Martinón Torres se vio que el mismo año que se administró Nirsevimab hubo a nivel poblacional en Galicia, en una comuna, digamos, de España, una reducción de las bronquiolitis y del asma o del wheezing cercano al 30%, que después en los años posteriores se pierde esos intervalos de confianza, son muy amplios, pero eso podría ser porque la muestra es, como les digo, relativamente pequeña, de 10.000 niños más o menos la corte de niños. Como en Chile tenemos una corte cercana a los 130, 140 mil niños, estamos actualmente trabajando, se van a trabajar esos resultados, probablemente de aquí a fin de año podamos ver si es que hay alguna tendencia a la disminución del diagnóstico de asma en las mismas niños que el 2024, que sería la primera corte, fueron inmunizados con nirsevimab, si es que eso ha tenido un impacto que ya después de 2 o 3 años después, en comparación con lo que veíamos antes, tengamos un menor porcentaje de niños con asma o con wheezing. Hay algunos estudios como este que está publicado en Estados Unidos, que es un estudio de una cohorte, ¿no es cierto?, que se siguió, fueron inmunizados, se siguieron y se vio el año siguiente los casos en los cuales se producía infección por VRS, pero sobre todo se producía este wheezing, y se vio, al menos preliminarmente en este estudio, comparando 7.000 niños con otros 7.000 niños pareados en esta corte, de que hubo, por lo menos aquí sí, una reducción que es parecida a la que describía el doctor Martín Torres, de un 27% en el wheezing. O sea, podrían haber indicios de que también este efecto indirecto de que el niño se protege tempranamente y que va a tener menos wheezing a posterior, lo cual sería también una muy buena noticia. Otra de las preguntas que pueden surgir es si es que podamos estar desplazando la hospitalización BRS y sobre todo la severa a edades mayores. Sin duda, y eso va a ser un efecto natural, es de que los niños que vamos a ver principalmente hospitalizados ahora van a ser niños mayores de 6 meses. Porque claro, los menores de 6 meses estamos reduciendo por la intervención una gran cantidad de hospitalización. Pero es válido decir, bueno, quizás esto nos protege a los más chicos, pero estamos desplazando y aumentando al doble lo que veíamos antes, por ejemplo, en edades mayores, en niños sobre todo entre 6 meses y 24 meses. Bueno, hay datos, está la plataforma nirce.easy.cl, que fue armado también por este grupo de trabajo. Ustedes pueden acceder, es de acceso público. Y si vemos aquí los ingresos a pediatría, y fíjense ustedes abajo, en menores de 24 meses, aquí tenemos en los que son menores de 6 son elegibles. No hay no se disparan las columnas, ustedes pueden ver que la columna 24, incluso 25, es muy similar. Pero si uno ve también en los no elegibles, o sea, en los niños que no tenían más de 6 meses, entre 6 meses y 24 meses, la hospitalización semanal, aquí semana por semana epidemiológica por virus respiratorio sincicial, no se ha escapado por sobre las líneas que muestra la hospitalización semanal de hospitalizaciones anteriores, de estaciones 2019, 22, 23, así que está dentro de lo esperado. Y tampoco a nivel de intensivo pediátrico, hospitalización intensivo pediátrico en edades sobre los 6 meses o 24 meses, sigue también un patrón que ha sido similar a años anteriores. Entonces, obviamente, al menos
de lo que estamos viendo hasta ahora, siempre importante y por eso mantener la vigilancia y los datos, pero no estamos viendo, no tenemos evidencia de que una estrategia como esta haya generado que ahora tengamos muchos más casos de hospitalización en niños mayores. También se empiezan a reportar otros efectos, quizás que uno puede decir no son tan importantes, pero que también son secundarios, como por ejemplo lo que puede pasar con otitis media causada por VRS. Salió hace un poco más de un mes un artículo en el Journal of Pediatrics en donde se vio la efectividad en nirsevimab a nivel de atención primaria, en una red de centros de atención primaria, y se vio, por ejemplo, que para la otitis media aguda podía tener también un efecto protector, una efectividad en vida real cercana casi al 80%, así que no es despreciable. Podría ser también otro tipo de efecto. Y también otra de las cosas que tenemos que ir viendo más en detalle es si es que al tener menos niños hospitalizados por VRS y al tener, ¿no es cierto?, cuadros que son menos severos, sobre todo en los más pequeños, si es que vamos a usar o no menos antibióticos, que nunca han estado indicados, pero que muchas veces por severidad terminaban siendo indicados. En esto hay alguna data, esto es del Hospital Ezequiel González Cortés, fue presentado en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en noviembre pasado, un estudio observacional, midiendo las dosis diarias definidas de ceftriaxona y de penicilina en niños menores de un año, el año 2022, 23 y 24 cuando parte la estrategia, y se ve de que hay al menos observacionalmente, hay una disminución que es bastante significativa, por lo menos de estos dos antibióticos, que muchas veces el antibiótico que se agrega dentro de un cuadro respiratorio agudo bajo. Hay otros estudios también de la experiencia española que muestran una tendencia similar, pero como ya les voy a comentar, esto también es algo que es un desafío y que lo queremos medir también de lo que pase en nuestro hospital, en el Calvo Maquena y también en Chile. Y otra de las preguntas podría ser, bueno, este anticuerpo clonal como ha sido nirsevimab es seguro, es costo ahorrativo, reduce más de un 80% la hospitalización, nos lleva las muertes a cero, pero ¿qué pasaría si es que hay resistencia al anticuerpo monoclonal? Pues el anticuerpo monoclonal va a interactuar con el sitio cero de la proteína F del virus, que es la proteína que influye en la fusión del virus. Si mutara la secuencia o los aminoácidos que están en ese sitio cero, ¿eso podría generar algún problema? ¿Hay algún dato al respecto de eso? La verdad es que sí, hay datos. Aquí yo resumí algunas, hay más, digamos, pero aquí hay tres publicaciones en donde se han visto. La primera respecto a la experiencia española, en donde pueden haber ciertas sustituciones en el sitio cero, pero que aparecen con una frecuencia extremadamente baja. La segunda es una mutación, la S190R, que no es del sitio cero, sino que es del sitio 5, que está al lado, digamos, cercano al sitio cero, pero al cambiar la conformación del sitio 5 podría, en teoría, alterar la llegada de nirsevimab a su sitio cero, así que eso es algo que hay que vigilar. Pero que a su vez esta misma mutación produce una alteración, se llama del fitness viral, así que se reproduciría menos el virus, eso podría ser bueno. O también otros estudios como hechos en Alemania antes de la aplicación de nirsevimab, en donde básicamente lo que se ha visto es que si se han encontrado algún tipo de mutación, pueden ocurrir, son muy infrecuentes, en general menos de un 1% en esta serie, y lo otro que es importante es que si bien aparecen, no tienen impacto en que el anticuerpo monoclonal, al menos hasta ahora, con esta mutación y con esta frecuencia, pierda potencia respecto a su protección. Pero sin duda es algo que hay que vigilar. Van a salir próximamente, espero, en la revista nacional, digamos, hay experiencia nacional del Instituto de Salud Pública y ya han hecho este tipo de estudios y podría anticiparles que lo que hemos conocido hasta el momento es de que no hay tampoco preocupación respecto a mutaciones, pero como les digo, es algo que hay que vigilar. Y por último, un par de cosas más ya para ir terminando. Si es que es necesario cambiar la estrategia, por ejemplo, una estrategia híbrida que han tenido otros países. Nosotros ocupamos acá solo monoclonales con estos resultados que son muy buenos. Uno podría usar, también está disponible la vacuna materna, que madres de 32 a 36 semanas se vacunen durante su embarazo.
para transmitirle anticuerpo a los niños. O sea, el problema es que sabemos de que, claro, ahí las coberturas son un poco más complejas y si nacen niños de madres no inmunizadas o que son prematuros, menores de 32 semanas, igual hay que usar nirsevimab. Este es un estudio de la experiencia francesa en donde ellos tuvieron una estrategia combinada y compararon, haciendo un emparejamiento 1 a 1, el grupo que recibió nirsevimab con el grupo que recibió vacuna materna, como haciendo un análisis por separado, más de 21.000 sujetos por grupo, y ahí se vio que en realidad el uso con nirsevimab tuvo y se asoció con menor riesgo comparado con la vacuna materna, un mejor resultado, digamos un riesgo 26% menor, podría ser 26% mejor, ¿no es cierto?, en el grupo nirsevimab versus vacuna materna, con un riesgo menor todavía para ingreso a UTI, necesidad de soporte ventilatorio o terapia de oxígeno. Así que puede ser una alternativa, pero bueno, no va a ser probablemente superior. Nosotros, y esto también va a ser presentado la próxima semana, el Instituto de Sistemas Complejos ha hecho este análisis para Chile. No tengo tiempo para detallarlo porque, claro, la vacuna materna es más barata que nirsevimab, si bien nirsevimab y los monoclonales han ido disminuyendo costos, pero también se pierde al hacer una estrategia así la cantidad de reducción en hospitalización. Entonces, en el balance general, la verdad es que no termina siendo algo que, por lo menos para Chile y en base a los datos chilenos, pueda tener, creemos por ahora, un buen fundamento. Y por último, bueno, siempre van a haber posibilidades de optimizar la estrategia de prevención. Tenemos que plantearlo, tenemos que pensarlo, sobre todo si es que desde octubre del año pasado ya está aprobado otro anticuerpo monoclonal, como es clesrovimab, que no actúa contra el sitio cero, sino que en este caso contra el sitio 4 de la proteína F, tiene acción también para una zona conservada para virus respiratorio sincicial A y B. Puede ser positivo tener un segundo proveedor. Los datos de eficacia, porque todavía no tiene datos de vida real como tienen nirsevimab o los que hemos conocido para Chile, se ocupó ya más masivamente, sí, y está aprobado por la FDA en Estados Unidos, pero todavía no hay datos de efectividad mundo real, sino que los datos de eficacia de los estudios controlados eran datos también muy buenos, tal como eran para NIRSE, con un porcentaje de protección para hospitalización de BRS que está por sobre el 80 o incluso puede llegar al 90%. Hay que ver los datos de vida real y ver qué posibilidades tengamos. Bajo la perspectiva actual, creo que tenemos muchos datos y mucha evidencia para poder decir de que es importante, por supuesto, mantener esta estrategia, por ahora con anticuerpo monoclonal de manera universal. Quizás se podría considerar ampliar la estrategia. Si es costo ahorrativo, ¿por qué no? Quizás el catch-up podrían ser niños no hasta los 6, sino que hasta los 8, y ahí hacer los análisis de cuánta hospitalización, por ejemplo, reduciríamos entre los 6 y los 8 meses, aumentar lo más posible los grupos de riesgo, los inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Niños que tengan enfermedades pulmonares crónicas, otras enfermedades crónicas que pueden recibirlo como era antes palivizumab, no solo en la primera estación, sino que quizás hasta la segunda. Considerar estos otros anticuerpos monoclonales, es que según la evidencia que tengan, porque eso podría disminuir probablemente aún más los costos, siempre y cuando se mantengan los beneficios clínicos. Administrar el monoclonal en prematuro, como dijimos, independiente de la edad gestacional y el peso, y por supuesto mantener la generación de datos y fortalecer la vigilancia epidemiológica, genómica y estos seguimientos a mediano y largo plazo para ver los efectos en asma, en uso de antibióticos, en ver si es que va a haber algún tipo de reemplazo viral. Nosotros en eso estamos comprometidos, el hospital participa junto con el Hospital Roberto del Río y el Hospital Ezequiel González Cortés, tenemos un proyecto Fondesit y que respalda, digamos, que partió el año pasado, dura 4 años y que va a ir respondiendo gran parte de estas preguntas, pues están involucrados los 3 hospitales pediátricos de Chile, en ver cargas virales, en ver genotipos para ver si es que hay aparición de resistencia, si es que vamos a ver o no la interacción virus-bacteria, así que vamos a estudiar el microbioma bacteriano en relación a las cargas virales, a la severidad de los episodios de virus respiratorio sincicial y los vamos a seguir también a largo plazo para ver cómo se comportan. Vamos a ver en estos 3 hospitales si es que tenemos algún indicio de observación de reemplazo de virus, por ejemplo, que entre metaneumovirus podría entrar a ocupar el nicho que ocupaba antes en los niños que tenían sincicial más pequeños. No lo hemos visto hasta ahora, pero hay que ir viéndolo, lo vamos a ver por estos 4 años. ¿Qué pasa con las infecciones virales? ¿Qué pasa con la enfermedad neumocócica invasora, que eventualmente podría también disminuir? Y con el uso de antibióticos, pero ya de una manera más amplia y en todos los hospitales pediátricos de Chile.
Así que en eso nos está ayudando mucho Natalia Rojas y que afuera tiene para todo el personal de salud material. Esto es material que es financiado por el proyecto Fondesit, no hay participación de la industria farmacéutica, es solo para difusión, para que nos puedan ayudar obviamente al rol que cumple un hospital como el nuestro, junto con los otros hospitales, conjunto con la universidad, a generar y seguir generando datos tan importantes para seguir optimizando nuestra estrategia, que ha llevado a que Chile tenga una de las estrategias de prevención contra el VRS de verdad más exitosa del mundo, con altas coberturas, con gran impacto y que llama la atención por la generación de datos y evidencia que puede generar para nosotros, que no tengamos campañas de invierno como las conocíamos antes. Y esos resultados se han repetido, ya el 24, 25, esperamos también el 26. Ojalá sigamos generando estos datos. Vigilancia epidemiológica es clave este trabajo de equipo, de transdisciplina, de esta calidad de ciencia que tenemos en Chile, que cuidemos nuestras coberturas de estrategias con tan alto impacto y tan costo ahorrativas que pueden servir para seguir optimizando, como le decía, esta estrategia en Chile, pero también ha servido y ojalá siga sirviendo para que otros países en Latinoamérica y sobre todo países de bajo ingreso puedan ir implementándola. Medidas como estas son tremendas medidas de equidad en salud, porque son para todos, independiente del origen de un niño, y obviamente todavía nos van a quedar muchos desafíos más por abordar, pero que ojalá podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por la presentación y felicitar a través tuyo, bueno, a ti mismo por la campaña y a todo el equipo que está llevando esta tremenda, tremenda campaña de inmunización de lactantes, que es un orgullo para el país. ¿Ah? Estamos todos los chilenos orgullosos que se pueda haber llevado algo así y usted acumular el dato y estarlo llevando el dato. Yo creo que eso es fundamental. ¿Ah? Y nos están mostrando un tremendo éxito en esto. No perder nunca la perspectiva que para el niño que se iba a enfermar y que no se enfermó, el resultado es un 100% de positivo, no el 95, no, no se enferma, y eso es muy bueno. Preguntas y comentarios. Voy a leer algunos que están extensos ahí, pero no sé si en el auditorio hay algún comentario. Lo paso a leer. Ya, el primero, ¿quién es? Creo que el doctor Banfi. Ya, por respeto al doctor Banfi, vamos a partir leyéndolo de él. Felicitaciones, doctor Juan Pablo Torres, y a todos quienes han generado un conocimiento que sin duda es uno de los más importantes del siglo XXI. Creo que es difícil no reconocer que la medida de salud pública mundial más importante del siglo XXI ha sido el crecimiento de la vacuna masiva y el fortalecimiento de la cobertura universal de salud, con la inmunización contra el COVID-19 como el hito más trascendente y la expansión de programas de vacunación infantil y contra enfermedades prevenibles como eje central. Mirado desde la perspectiva de un pediatra, me parece que el programa de Nixepimac democratiza la prevención del VRS y permite proteger a todos los lactantes en su primera temporada de exposición, sin olvidar el posible efecto rebaño. Muchas gracias por este notable aporte a la salud infantil. Antonio Banfi. Muchas gracias, doctor Banfi. La doctora Noemí, excelente posición y investigación, un orgullo, deja muy bien en alto la investigación y la política de salud de Chile, maravillosa interacción entre la información clínica, laboratorios, ingeniería y ciencia de la información. Felicitaciones. No sé si hay comentarios aquí en el auditorio, preguntas. Bueno, si no es así, muchas gracias Juan Pablo y a todo el equipo nuevamente que estás tú comandando y los equipos que se están formando con esta investigación, buscando investigaciones paralelas que van enriqueciendo el conocimiento y la salud de los No, niños. Muchas gracias. al contrario, muchas gracias a ustedes. Afuera van a encontrar algún tipo de material que ojalá nos puedan ayudar a difundir, como le digo, material educativo, parte del proyecto. Y bueno, gracias por la posibilidad de compartir estos datos y que todos sigamos cuidando nuestra estrategia para que sigamos teniendo estos resultados. Muchas Ya, gracias. y tú mejórate porque a lo mejor es la venganza del RS contigo. No, si por un día está bien. Ya. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.